visitas, y en especial los creyentes de nuestra congregación. Es un placer, fíjese, este día. No sé si uno se va poniendo más viejo, más sensible, pero en varios pasajes de este culto me he emocionado al ver los niños, al ver los jóvenes, al ver el coro de la iglesia, más bien al escucharlo, ¿no? Cómo se puede perfeccionar la alabanza para Dios. Y esto es solo el comienzo, el principio. ¿Cómo será que cantan los ángeles? Es hora, ¿cierto? Y con la ayuda de Dios lo aprovechemos bien, porque es el último culto en esta solemnidad, culto oficial, digo yo, a esta hora. Y podamos meditar profundamente, ¿cierto?, en lo que hemos estado viviendo, pues. Fíjese que también me acordaba cuando cantábamos ese himno al principio, ¿no? ¿Quieres verte en la gloria? Dice una pregunta. ¿Quieres verte con los salvos? ¿Quieres ver a Jesucristo? Decía ese himno, ¿no? Y una vez más, o primera emoción que tuve, porque yo me recuerdo muy bien, cuando comencé en la iglesia, o recomencé más bien, por misericordia de Dios, y asistí a los bautismos de los hermanos ese tiempo. El otro día recordamos el bautismo de nuestra hermana Georgina, y así en adelante mucho. Y a veces cantaban este himno, yo no era capaz de cantarlo, porque me imaginaba lo que estaban adquiriendo ellos, ¿cierto? Esa credencial, ese pase para llegar a este lugar, a encontrarse con los salvos, dice, a conocer la gloria de Dios, a conocer a Jesucristo en persona. Es algo muy, muy, muy grande, ¿no? Y mientras estamos en esa etapa y pasamos el bautismo, ¿cierto? Son puras emociones, diría yo. Si nuestros hermanos que después han seguido todo lo que hemos pasado por esto, sin duda confirmarán esto, ¿no? Cómo se sufre a ese el asistir a un bautismo cuando uno ya está llamado, digamos, ya siente ese llamado de Dios, porque Él está constantemente llamando. Tal vez no tenemos afinado el oído para oírlo, para oír su llamado, pero eso se va afinando, ¿cierto? Y finalmente escuchamos claramente ese llamado. Por eso digo, muy en especial a los creyentes en esta tarde, ¿cierto? Meditemos en la palabra de nuestro Dios. Y el coro más encima decía, cuando miro lo que hiciste, mi Jesús, al morir en aquella cruenta cruz. Y más adelante dice que con alegría, ¿cierto? El corazón lleno de alegría al saber es que yo valgo para ti. Y sabemos muy bien, cada uno de ustedes, mis hermanos, cada uno de nosotros valimos mucho para Dios, mucho. Todas las riquezas del mundo no son comparables con lo que vale una persona delante de Dios. Usted, mi hermano, mi hermana, que nos acompaña. Yo lo comparo así que nosotros, como miembros en plena comunión, caminando por una avenida, ¿cierto? Y nuestros hermanos creyentes por la vereda acompañándonos. Y quisiéramos que estén también ahí en la senda definitiva, ¿no? Y esto lo podemos meditar a través de la lectura de su palabra, cómo Dios obra, ¿cierto? Y cómo nos mostró desde el principio sus planes. Le voy a invitar que leamos el pasaje, ¿cierto?, que encontramos allí en Éxodo, perdón, Deuteronomio, capítulo 6, el verso 12, dice así en el nombre del Señor. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Esto se lo decía al pueblo de Israel, ¿no? Allá ya saliendo casi
del desierto, ya casi conquistando la tierra prometida, y les encarga una vez más que no se olvidaran de Dios, que los sacó de allí de la esclavitud, donde eran siervos, ¿cierto?, de aquel poder que los tenía cautivos. Y comprendemos que la historia de este pueblo simboliza desde su partida nuestra propia historia como hijos de Dios en este mundo. Si vemos y analizamos, ¿cierto?, cada uno de los pasos de ellos, la salida de los israelitas de Egipto marca para ellos un antes y un después. Muy importante. Esclavos del faraón, ¿cierto?, insertos en una cultura pagana, sin conocimiento del Dios verdadero, no tenían ningún derecho, ni menos libertad. Y su liberación fue milagrosa. Así lo dice la Escritura. Con poder Dios los sacó de ese lugar, de la esclavitud. Un milagro que hizo en ellos, sin duda, a través, a los ojos, dice, de ellos mismos, de los egipcios, demostró allí Dios su poder. Un milagro de la manera que los liberó, ¿cierto?, de allí, de Egipto. Tal cual nos dice las Escrituras en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Según Juan 6:44 y el mismo Juan 14:6, dice que Dios también allí ha hecho un milagro en la vida de cada uno de nosotros. Y espera hacerla con ustedes, hermanos creyentes. Y él dice allí en ese pasaje, ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. Y en el otro dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, mi hermano, el Dios verdadero, aquel Dios de poder que sacó y liberó a Israel de Egipto, también puede hacer lo mismo con sus vidas, como lo ha hecho con nosotros. Ese Dios verdadero se ha fijado en usted, se ha fijado en mí y está mirando a cada uno de los que aún, ¿cierto?, no dan ese paso tan importante. Y quiere liberarnos, ¿cierto? Él dice que nos llevó a su Hijo, el Padre, nos llevó a su Hijo para que Él nos conduzca, ¿cierto?, y nos lleve a la presencia de su Padre. Y eso no lo puede hacer nadie más que Dios, ni nosotros mismos. Un hermano decía ayer o antes de ayer, usted no está aquí porque usted quiere, está aquí porque Dios quiere algo de usted, porque usted le está buscando. Aquí nadie, ¿cierto?, viene por recomendación, por petición. Todos venimos libremente. Y eso es lo que Dios quiere que le busquen, que se acerquen a Él, que conozcan su voluntad. Y finalmente, ¿cierto?, después de un recorrido de conocimiento, de conversión, puedan ser sus hijos plenamente. Porque esto Dios quiere de todo el ser humano. El apóstol Pedro lo menciona allí en su segunda carta, capítulo 3 y verso 9, ¿verdad? Quiere hacer lo mismo con todo el ser humano. Él dice que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y al recorrer el éxodo de Israel, su escape, ¿cierto?, de la esclavitud, como decía, vemos representada nuestra vida en ello. Faraón, ¿a quién representa? Satanás, ¿no? ¿No es así? Veamos aquella historia del pueblo de Dios reflejada, como digo, en nosotros, en la vida de las personas hoy. Faraón era quien tenía, ¿cierto?, allí esclavos a los israelitas. Los egipcios también son una representación de esa vida de pecaminosa, ¿verdad? De esa forma de vida que ellos tenían, pagana,
lejos del Dios verdadero. De hecho, tenía muchos dioses. Y que también al ver la historia vemos cómo Dios, el Dios verdadero, el Dios de Israel, destruyó a cada uno de ellos. Y el último que destruyó fue el Dios de la vida, que ellos llamaban. Aquel que no fue capaz de, de salvar o resucitar a los primogénitos muertos, ¿cierto? Incluido el hijo del faraón. Por más que rogaban, no pudieron hacer, porque en realidad allí quedó demostrada la inutilidad de estos dioses. Y como digo, al recorrer la historia, que en esta semana no se vio mucho, ¿cierto?, la historia de Israel, porque siempre decimos, la fiesta de Dios tienen una triple, digamos, forma de verlo, ¿no? Tiene un fondo histórico, que es la historia del pueblo de Israel. Tiene el presente que estamos viviendo hoy en día y sobre todo tiene un gran simbolismo futuro. Las fiestas solemnes de nuestro Dios. De hecho, fueron marcando la vida, el recorrido que los israelitas hicieron hasta llegar a la tierra prometida. Todo eso es símbolo, ¿cierto?, para nosotros. Como digo aquí al verlo, esclavos de Faraón, Satanás, liberados de la influencia de los egipcios, de su forma de vida pecaminosa. Luego al cruzar el mar, el bautismo. La columna de nube y la columna de fuego que los seguía, ¿cierto?, de día y de noche. ¿Qué es eso sino la presencia constante de Dios que los defendía? Y así escaparon, ¿cierto?, de esa esclavitud. Y vamos a leer algunos pasajes que nos cuentan. Dice el Éxodo, capítulo 14 y el verso 5. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Reaccionaron allí los egipcios y quisieron recuperar a sus esclavos, y los persiguen, de hecho. Sin duda, cuando una persona se convierte, se arrepiente y busca a Dios, Satanás es el más airado de todos, porque está perdiendo a uno más. Mientras no se bautice, ¿cierto?, lo tiene bastante seguro. Mientras no cruza este mar, que cruzaron simbólicamente el bautismo de los israelitas, representando el bautismo. Sin duda, Satanás lo quiere recuperar cuando lo ve que está cerca, que se va a alejar definitivamente. Lo va a perseguir, aun cuando sea también bautizado. No quiere perder Satanás. Si hasta el mismo Señor lo tentó para hacerlo desistir y hacerlo y tenerlo de su parte. Y esperó a que el Señor Jesús se bautizara. Antes no lo tentó. Porque sabe muy bien, ¿cierto?, que después de bautizado, el caer en las garras de Satanás es prácticamente imposible de liberarse. Por tanto, es muy importante y delicado pensar en este paso trascendental, ¿no?, que cada ser humano debiera buscarlo y realizarlo. Es lo que Dios quiere. Como ya decíamos, el apóstol Pedro lo cita. Los egipcios persiguen al pueblo de Israel porque no querían perderlo. Y esto nos cuenta aquí el capítulo 14 también de Éxodo,
Del verso 10 en adelante. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcro en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Mira el pensamiento que tuvieron los israelitas allí. Todavía no pasaban el mar. Estaban encerrados cuando el faraón y su ejército los sigue, ¿cierto? Y quería recuperarlos. Y esto es sin duda una lección para nosotros. Cuando se va a tomar esta decisión, hay dificultades, sin duda. Hay indecisión. Hay muchas cosas que se observan y se evalúan, ¿cierto?, para dar este paso. Y deben hacerse para estar seguro de lo que va a realizar. Si bien esto nos sirve a nosotros como bautizados, ¿cierto?, en gran manera le puede servir a mis hermanos creyentes que asisten regularmente a la congregación. A través de esta historia del pueblo de Israel aprendemos muchas cosas. Sigue diciendo. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Esto es importantísimo. Cuando se toma esa decisión de servir a Dios, definitivamente, toda la vida pasada queda atrás, para nunca más verla. Es lo que nos está representando este relato. Dice más: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Quedos, dicen otra, ¿no? Quédese tranquilo, que Dios está con nosotros. Él va a pelear, dice, por nosotros. El apóstol en otro lugar por allá, en una de sus cartas, el apóstol Pablo dice: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y eso les decía entonces su líder allí, Moisés: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Es decir, mis hermanos, cuando se toma esta decisión es para seguir adelante, no para detenerse, no para flaquear, no para mirar hacia atrás, sino que va para avanzar adelante siempre, con todo lo que implique. Porque en la vida, ¿cierto?, como vamos a ver, trae de todo. Y Dios aquí, a través de Moisés, los insta a seguir adelante, con confianza, con firmeza, con decisión. Porque esto es natural del ser humano, ¿cierto? De, de pronto cambiar, de pronto flaquear, en este caso la fe. Pero si Dios es con nosotros, nada hay que temer, lo dice aquí. Estén tranquilos, dice, que Dios peleará por vosotros. Entonces, cuando hay ese temor de dar ese paso y piensa en lo que va a quedar atrás, en lo que va a perder tal vez, es lo menos importante, porque no hay nada más valioso que buscar las cosas de arriba, la salvación y la vida eterna. No hay nada más. Todo lo demás, ¿cierto?, es pasajero. Los hijos de Israel estaban encerrados allí como que no iban a tener salida, estaban frente al mar. Y los egipcios venían detrás persiguiéndolos. Pero allí Dios actúa. Cuando flaquea este pueblo y quieren, incluso, como decía, volverse a donde estaban antes. Querían seguir esclavos.
Pero allí está la palabra de Dios que los anima a seguir adelante, sin temer, porque Dios estará con ellos. Pero como digo, hay momentos de flaqueza y de dudas. Y solamente cito lo que le sucedía a algunos, ¿cierto? Cuando al apóstol Pedro, por ejemplo, cuando caminó sobre el agua después de pedírselo y se empieza a hundir, ¿cierto? Pero allí estaba el Señor y está con su mano, lo levanta, ¿cierto? Y lo pone nuevamente firme sobre sus pies. Pero el Señor Jesús advierte, cuando se llega a este punto de decidirse a servir a Dios definitivamente, dice que debe ser de esta manera, decididamente. Como dice Lucas, capítulo 9, y su último verso. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Es decir, mis hermanos, aquí es algo definitivo y para siempre cuando se toma este paso, sin mirar atrás. Y eso es lo que hemos estado tratando de hacer con la ayuda de Dios, a pesar de las incomodidades o de las presiones de este mundo, continuamos haciendo la voluntad de Dios. Hemos tenido una semana de celebración de estos panes así. Sin duda hay muchos hermanos y hermanas que tuvieron dificultades, que tienen aún ataduras en este mundo para servir plenamente, porque la asistencia semanal se veía. Estas son las flaquezas, las ataduras que aún están pendientes de desatar y ser realmente libres para Dios. Pero la decisión debe ser firme, como decía el maestro, tomar el arado y no mirar más para atrás. Tal vez aquí ya queda poca gente que entiende de los trabajos del campo agrícola, ¿no? Pero hay hermanos que sí lo recuerdan o lo saben. ¿Qué pasa si va arando y mira hacia atrás? Se le va, ¿cierto? El surco se le va a ir a cualquier lado. Que se llama, ¿cierto? Un arado firme que va tirando la tierra para prepararla para la siembra. Eso, si mira hacia atrás, se descuida, se le va a enchuecar el camino, el surco que lleva el arado. Y de esa manera, nuestro Señor Jesús tan sencillamente lo exponía así, ¿no? Por tanto, mis hermanos deben saber también que cuando falta, flaquea la fe, hay peligro de hundirse, como decía, como le pasó al apóstol Pedro. Pero tal como estaba Dios allí con los israelitas en el desierto, nuestro Señor Jesús está con cada uno de nosotros para ayudarnos, para extender su mano y salvar. Y esto, como decía, es válido para nosotros como hijos de Dios ya bautizados en plena comunión, como también y especialmente para todos, para los creyentes, para los que están buscando a Dios. El profeta Isaías lo dice, he aquí no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. El Señor está allí siempre presto a ustedes. Tienen necesidades, tienen dificultades, pídanle a Dios. Él dice que no se ha agravado, o sea, no se ha hecho tardo su oído, Él está presto para escuchar sus oraciones. Hay muchas historias bíblicas en que hombres que no eran del pueblo de Dios fueron atendidos por Dios. Cuando se pide con fe, con temor, Dios responde. Y eso lo vemos una y otra vez en las Escrituras. Y aquí lo dice el profeta Isaías. Y dice más en el capítulo 56 ahora. Así dijo Jehová. Guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir,
y mi justicia para manifestarse. Sin duda se refería ya a la venida del Salvador. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni dígale eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Esa es la promesa de Dios, mis hermanos, para todos ustedes, los que no han, ¿cierto?, hecho este compromiso con Dios. Está cercano, está ahí, su mano está extendida, esperando que le pidan, que le llamen, esperando esa ayuda que necesitamos todos, y que especialmente en lo espiritual, ¿cierto?, necesitan nuestros hermanos, que cada vez están con nosotros, ¿cierto?, caminando, creyendo en las cosas de Dios. Pero algo falta todavía. Tal vez esto, de que Dios no nos va a dejar. Muchas veces lo dice a su siervo, no te dejaré ni te desampararé. Es promesa y palabra de Dios. Como le decía allí en el desierto, no teman, Jehová está con ustedes. Jesús está con usted hoy y le va a ayudar cuando flaquee su fe para tomar esa decisión. El comprometerse con el Dios Todopoderoso, mis hermanos, implica voluntad, implica decisión, implica también valentía, certeza de lo que estamos entendiendo y creyendo de las cosas de Dios. Implica también tener una visión, como el apóstol Pablo, que miraba, dice, el blanco deseado. Él miraba allá. Tal vez se tropiece por el camino, pero no quite los ojos de allá, de aquella salvación que Dios tiene prometida para todos los que le buscan, como recién leíamos allí en el profeta Isaías. Debemos tener seguridad, debemos tener confianza. Esto es fe en el fondo, porque sin ella no se puede agradar a Dios. En una palabra, en esta tan pequeña palabra, encierra tantos conceptos, ¿no? Aquel que quiere comprometerse con nuestro Dios Todopoderoso, tiene que tener estas cosas claras. Tal vez pueden aplicar más adjetivos, ¿verdad? O virtudes. Como decía, voluntad, decisión, valentía, certeza que estamos en el camino correcto, visión para ver allá, seguridad. Dios les ayude, nos ayude a todos mis hermanos, porque todos en realidad nos necesitamos. En este caminar no es fácil. Tal como le ocurrió a los hijos de Israel, que como digo, es bueno que pudieran examinar la historia, ¿cierto?, de todo este caminar de los hijos de Israel por el desierto. 40 años de sufrimiento, muchas veces, pero también de alegrías, porque Dios estaba con ellos y les proveía todo lo que les faltaba. Como les digo, a través del libro de Deuteronomio se puede leer cierta parte de esta historia de este pueblo, capítulo 4, 5, 6, las experiencias, ¿cierto?, que vivió este pueblo. Prototipo de un cristiano, de un hijo de Dios.
Pero tiene algo tan importante, hermanos, como es contar con la libertad de usar su tiempo y su vida como quiera. Porque ellas no tenían voluntad, no tenían libertad. Asimismo pasa cuando se está bajo el poder de Satanás. Cuando se está bajo la influencia de la vida pecaminosa, como los egipcios. Pero está aquella opción de salvación. Y esa es la que quisiéramos compartir, como digo, a través de la historia del pueblo de Israel, ver nuestro propio caminar en esta vida. Hay un momento en la vida de cada uno de nosotros en que toma conciencia de la bondad de Dios. Yo estoy seguro si le pregunto a cada uno, ¿ha sido Dios bondadoso con usted? Los bautizados, sin duda. Los no bautizados, ¿ha sido Dios bondadoso con usted? Hermana Sandra, hermana Eliana, hermano Freddy, a los que veo más cercanos aquí, hermano Franklin, hermano Fernando, y así podría nombrar muchos. Hermana Janet, apenas la veo aquí. Ha sido bondadoso Dios, ¿cierto?, con nosotros. Y hay un momento en nuestras vidas que toma conciencia uno de esto. Además de esa bondad de Dios, de la gracia, del perdón inmerecido. Porque eso es la gracia, ¿no? Perdón inmerecido. No merecemos nosotros de parte de Dios el perdón, pero Él por gracia dice, sois salvos. Porque Él quiere. Y esa está extendida, dispuesta, dice, como decía con su mano, para que se tomen de Él firmemente y caminen siempre hacia adelante. La promesa de salvación y vida eterna que tiene para cada uno de ustedes. Y aquí entonces cuando la necesidad de Dios es grande. Eso se lo podemos decir los que hemos vivido estos pasos. Llega a tal punto esta necesidad de Dios que la resistencia carnal, ¿cierto?, cede finalmente. Todas aquellas cosas que nos sujetan, ¿cierto? Y pensando, voy a dejar a mis amigos, ya no voy a poder compartir con ellos, ir donde iban, hacer lo que hacían. Ya no. Esas cosas se van quedando atrás y van perdiendo valor y las cosas de Dios van tomando forma y van tomando altura. Y llega un momento, como digo, que ya no se es capaz de resistir. Como ya sé que hay hermanos, ya en ese punto, hoy día y aquí, para dar paso, ¿cierto?, a esta entrega total a Dios, donde dice, ya no quiero vivir como lo he vivido hasta ahora. Quiero vivir y hacer la voluntad de Dios. Yo sé que hay hermanos jóvenes, creyentes de nuestra congregación, hijos de los hijos de Dios, que están en este paso. Yo les invito a que se decidan, que tengan por seguro que con Dios a su lado o delante de ustedes, su vida va a ser más segura. Cuando entonces llegamos a este paso, entonces ya confesamos y pedimos a Dios, Señor, quiero ser tu hijo. Ya no se aguanta más, como digo. Porque más de uno le ha pasado lo que a mí, siempre lo digo, cuando llega este momento y da ese paso, y dice después, ¿por qué no lo hice antes? Ciertamente hay temor de fallar, pero se va a fallar mucho más sin Dios que con Dios en su vida. Eso es seguro. Por tanto, mis hermanos, les invito a esa meditación. Hermanos bautizados que somos, reforzar nuestra fe con esta experiencia del pueblo de Dios. Y especialmente los creyentes, ¿cierto?,
que están viviendo este momento de sus vidas, que ya quieren decir, Señor, quiero ser tu hijo. Cuando el hombre se ve en estas circunstancias, cierto, sucede lo que nos cuenta también la Escritura, allí en el libro de los Hechos. ¿Lo recuerdan ustedes? Sin duda lo recuerdan. Pero bueno, creo yo darle lectura. El libro de los Hechos nos cuenta la historia de la iglesia apostólica, la iglesia de los apóstoles, la iglesia primitiva también llamada, la iglesia que formó nuestro Señor Jesucristo. En su capítulo 2 nos cuenta, ¿cierto?, un día especial que vivió allí el pueblo, la iglesia allá de Cristo, la naciente iglesia cristiana. Dice allí que estaban en un día de Pentecostés. Y dicho sea de paso, esta iglesia cristiana estaba celebrando las mismas fiestas que el pueblo de Israel. Porque muchos dicen, no, esto quedó atrás. Esto es de los judíos. Sin embargo, vemos aquí la iglesia de Cristo celebrando el Pentecostés, que es la fiesta que ahora viene luego. Y si vamos en otra parte de la historia, también nos dice capítulo 12 de este libro de los Hechos, que la iglesia de Cristo estaba celebrando los panes sin levadura. Seguían haciendo las mismas, ¿cierto?, leyes de Dios. No habían quedado obsoletas. Allí confirmamos que estas verdades de Dios, esta ley de Dios allá que estamos leyendo cada día aquí en Levítico 23, la vemos muy vigente en la iglesia del nuevo pacto. Por tanto, nadie nos venga a decir, como dice Colosenses, ¿no? Nadie os juzgue en comida, en bebida, en día de fiesta, en sábado. Esto es sombra, dice, de lo porvenir. Y por eso lo hacemos y debemos hacerlo con fe. ¿Verdad? Allí en este capítulo 2 nos cuenta esta parte de la historia, ¿cierto? Donde muchos llegan a este punto al escuchar, ¿cierto?, el discurso de Pedro y dice en un momento, verso 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Reconocieron que estaban en una situación difícil, en una disyuntiva y tenían que tomar una decisión. Cuando Pedro les presenta que el Señor Jesús, el Hijo de Dios, había venido, y ellos, los judíos, ¿cierto?, más bien los romanos lo habían muerto, pero a petición de los israelitas, y se dieron cuenta de eso. ¿Qué hacemos? ¿Y cuál es la respuesta? Bueno, aún tienen perdón de Dios. Y les dice Pedro, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y aquí cambia la vida como cambió para Israel. Como decíamos, un antes y un después. Clarísimas resuenan las palabras del apóstol Pedro hasta el día de hoy. Está en esta disyuntiva, la respuesta la da él. Tome esa decisión con valentía, con visión de futuro, con seguridad, con fe en las promesas de nuestro Dios. En esta semana hubieron varias predicaciones, vamos a decir, 7, no sé, cerca de 20. Diferentes textos, ¿cierto? Diferentes discursos de la palabra de Dios. Tal como el Señor lo da y lo ejemplifica en la parábola del sembrador. Dice en esa parábola que cualquiera escuchó la palabra, todos escucharon la palabra. Pero hubo 4 situaciones allí. Y todos lo sabemos muy bien, ¿verdad?
Unos la tomaron con gozo, dijo, esto es lo que yo quiero". Otros, ¿qué pasó con ellos? Fue como se sembraba en el camino, vinieron los pajaritos y se llevaron la semilla. Otros siguieron un poco de tiempo, ahora vienen las presiones del mundo, dice, y lo ahogaron. Pero hubo algunos que sí fructificaron, que tomaron esa semilla y la sembraron en su corazón y dio, dice, mucho fruto. Es lo que Dios quiere, reitero, de cada uno de ustedes. Tal vez haya alguien viviendo esta realidad hoy día con nosotros y sintiéndolo ahí en su corazón. Si así fuere, mi hermano, podemos ayudarle, como en otras ocasiones lo hemos hecho, orando por ustedes al Señor.